y llegamos a la plenitud de los tiempos. No hay más. Con la venida de Jesús se inauguran la plenitud y los últimos tiempos. A propósito de que surgen, ¿no? Y digo, ahorita andan corriendo ahí por redes sociales y ahora se han hecho como que muy comunes y muy taquilleras y muy, estas cuestiones de si es el fin del mundo, si es el fin de los tiempos. Pues nosotros vivimos en el fin de los tiempos, ¿sí? No hay como que una etapa encima de esto. Jesús inauguró la plenitud de los tiempos. Jesús inauguró los últimos tiempos, No hay otros después de estos. O sea, después de esto es la vida con Dios, es la eternidad. Vivimos en los últimos. Ahora, estos últimos tiempos, y también es importante, son tiempos de gracia, son tiempos de conversión, son tiempos de volvernos a Dios. No son tiempos de castigo, no aún. No son tiempos de condenación, no aún. No son tiempos de, no lo sé, de cosas negativas, no aún. Vivimos en el tiempo de la gracia. Esto inauguró Jesús. En ese es el que vivimos, ¿sí? Luego hay lo que el Papa Francisco ha llamado profetas de calamidad, esta gente que habla de tragedias y de grandes cosas. Y otra vez no quiero decir como que no tenemos que invitar a la conversión como lo hicieron los verdaderos profetas de Israel, por supuesto. Pero ahorita nos toca predicar conversión, ahorita nos toca decirle a la gente que se vuelva a Dios, ahorita nos toca, ¿sí? A decirle a la gente que Jesús nos salvó, que vino y murió por nosotros, por supuesto, ¿sí? Y no estoy diciendo porque antes, sobre todo antes del concilio, se predicaba mucho lo que se llamaban las postrimerías o los últimos tiempos o el infierno, el purgatorio, etcétera, el castigo. Estamos en tiempo de gracia, ¿sí? Vendrá ese tiempo, por supuesto. Vendrá Jesús y será el final para todos. En un momento de esta historia que hemos estudiado, vendrá mientras esto sucede, porque puede venir mañana, puede venir pasado, puede venir en 100 años, en 1000 o en 2000 más, o no lo sé. Nadie sabe el día ni la hora. De eso hablaremos hacia el final en el libro del Apocalipsis un poco, ¿no? De lo que se llama la escatología, el fin de los tiempos. Pero ahorita vivimos el tiempo de la gracia, vivimos el tiempo de la gracia. Entonces, ese es el que inaugura Jesús, ese es el que nos trae, ¿sí? Es el que nos trae. Entonces, es la última etapa, no hay una encima de esta, o si pudiéramos hablar de una etapa más, será la de la eternidad, la de entrar en el gozo de Dios. Y muchos teólogos hablan que bueno, esa se comienza acá, es decir, que ya podemos acceder a un pedacito a una probada de alguna manera de lo que será, porque Jesús ya nos ganó de alguna forma estas bendiciones que están para nosotros. Entonces vamos a ir sobre eso. La plenitud de los tiempos otra vez es Jesús, todo, absolutamente todo, ¿sí? El proceso que fuimos recorriendo de alguna manera, ¿no? Otra vez tratando de cubrir lo más posible. Habrá cosas que yo dejé fuera intencionalmente, habrá cosas que se pueden profundizar siempre más. Yo le recuerdo, este era como un resumen de todo, una idea general que nos abra, ¿sí? El entendimiento al mundo de la Biblia, y que podamos ubicar en el tiempo los relatos, los personajes, los eventos, los acontecimientos, y que se nos haga más fácil el estudio de la palabra de Dios, que pueda leer y disfrutar la Biblia porque, caray, eso está en el libro de los jueces, o, caray, eso está en tal libro, o sea, que empiece a entender, o esa historia, me acuerdo que la escuché y como que por dónde iba, es la finalidad. Si es cierto, bueno, que este curso es una mano, ¿no? No es la mano final, es el arranque, es una introducción a estudios bíblicos un poquito más profundos, ¿no? De acá seguiría, ¿no? Estudios ya muy concretos que nosotros hemos ofrecido algunos, por ejemplo, Apocalipsis hemos ofrecido, ¿no? Pero podemos hacer estudios como de una semana de un solo evangelio, por ejemplo. Hoy voy a hablar de los 4 más los libros del Nuevo Testamento, pero, por ejemplo, de un solo libro, o sea, Génesis en 6 sesiones, por decir alguna cosa, ya profundizar más, ir con detalles, con palabras, con hechos,
traducciones, con interpretaciones, etcétera, un poquito más elaborado, pero se necesita esto que ustedes han estado teniendo en esta semana, bueno, la semana pasada y el día de hoy. A mí me fascina, ¿no? Los estudios bíblicos, me encanta, de verdad yo lo disfruto mucho, tanto enseñarlos como volver sobre ello y rascarle y entender y como que entre más le entiendo, más me emociona. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Hablaremos de otra vez algunos textos, ¿no? En el Nuevo Testamento hay 27 libros, ¿no? Acá tenemos los evangelios y luego están los escritos de San Pablo. Voy a regresar sobre ellos con más calma, ¿no? Los evangelios y luego hay los libros que sí son de San Pablo, 7 libros de los 13 libros que se le atribuyen al apóstol de los gentiles. La mayoría de los biblistas dicen que sí los escribió él. Los otros, los restantes, los otros 6, hay sus dudas. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Vamos a ir sobre eso un poquito conforme avanzamos o llegamos a la figura de San Pablo el día de hoy, ¿ok? Yo les comentaba que hay más o menos una línea. Entonces, la Biblia, ya he mencionado, tiene 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo, que si los sumas nos dan 73, pero para estudiar lo que sucede en la Biblia, la narrativa, la historia que nos cuenta de principio a fin, pues no necesitas leer los 73 libros, porque algunos de estos no son relatos. Ya había mencionado, algunos son salmos, cantos, poemas, algunos son leyes, etcétera. Algunos son repetidos de otro, algunos hay como que varias versiones. Entonces, tomando alguna de ellas, pues ya la hicimos. Se necesitan leer más o menos 13 o 14 libros para conocer toda la historia. Yo he ido sobre estos, más o menos he ido sobre estos libros. Entonces le decía que fuimos sobre estas etapas, ¿no? Lo que yo llamé la prehistoria, o le llaman mundo primitivo. La prehistoria le llaman acá en esta hojita que yo saqué. Y luego los patriarcas, después Egipto y Éxodo, y luego el camino por el desierto, la conquista y los jueces. Fuimos sobre estas historias, la monarquía real, que ahí parece como que una cosa que se repite como medio recurrente. Entonces, la monarquía, el tiempo de los reyes, el reino dividido, ¿no? El exilio, el regreso del exilio, que hablamos el sábado, la revuelta macabea, que hablamos el sábado, ¿no? Y ahorita estamos en estos últimos 12, el cumplimiento mesiánico y la iglesia. Entonces, para ir sobre esta historia, pues los libros claves son Génesis, Éxodo, Números, Josué, Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, o bien podría ser Primera y Segunda de Crónicas, que resumen mínimo estos 3, pero estos, ¿no? Después, el exilio, pues tenemos los libros de Ezequiel, Daniel, Baruch, las Lamentaciones, pero después de eso, los que estudiamos casi al último, Esdras, Nehemías, Primera de Macabeos, ¿no? Ya he dicho que la segunda se relaciona con la primera. Y finalmente, uno de los evangelios acá sugieren Lucas, yo a veces sugiero mejor Mateo, pero cualquiera de los 4 evangelios nos va a ayudar. Y aquí ponen Lucas y Hechos porque es una sola obra que nos presenta la historia de Jesús y luego la historia de los apóstoles. Entonces, si contamos, ¿no? Son 1, 2, 3, 14 libros. Pero luego, si usted ve acá, en la parte de abajo están donde se insertan las historias de alguna manera de todos los demás libros, ¿no? Job lo insertan aquí lo insertan en Génesis, Levítico entre estos 2, Deuteronomio, Ruth en tiempo de los jueces, ¿no? Y de los reyes, por ahí está la historia. Entonces nos van presentando todos los profetas aquí en esta parte, pues están acá abajo, ¿sí lo ven? Las cartas, ¿no? Las cartas van a estar también en esta parte y al final pone Apocalipsis. Entonces, en realidad, para ir por la historia no necesita leer los 73 libros, que hay gente que se pone a leerlo, ¿no? Pero con estos va a tener una idea perfecta de lo que es la historia de la salvación.
Entonces, llegamos a Jesucristo, ¿sí? Llegamos a Jesucristo, que es la plenitud de los tiempos y lo que Él nos viene a presentar de alguna manera. Ya mencioné sobre esto, Él es la plenitud de los tiempos. Él viene a instaurar el reino de Dios. Y yo le recuerdo, mencionaba en una de las noches que cuando a Samuel el pueblo se acerca y le pide un rey porque de alguna manera, no explícita, no, pero sí implícita, rechazan a Yahvé. O sea, Yahvé era su rey, pero querían uno de carne y hueso. Entonces, Dios, Yahvé, le termina diciendo a Samuel, dales un rey, quieren un rey, dales un rey. ¿Sí? Diles que les va a ser el rey, pero dales un rey, porque no están listos para que yo sea. Entonces lo que termina siendo es, dales un rey de aquí a que están listos para que yo sea su rey. Jesús viene a instaurar un reino. Jesús viene a ser el rey. De hecho, uno de los mensajes centrales de la predicación de Jesús es el reino de Dios. En Mateo dirá el reino de los cielos, pero en los otros evangelios se utilizará el reino de Dios. Jesús viene a instaurar el reino de Dios. Viene a que Dios tome, ¿sí?, el papel que de alguna manera en tiempo de los reyes le fue negado. Aquel sí el rey, que Él es el rey y el Señor. Tendremos en Jesús la nueva y definitiva alianza. ¿Sí? Entonces, todo el Antiguo Testamento está lleno de alianzas, ¿no? Con Noé, con Abraham, con Jacob, etcétera, a lo largo de la historia, con el mismo David, la alianza del Sinaí, pero en el Nuevo Testamento vendrá la única y la definitiva alianza, la última, perdón, y la definitiva alianza, ¿no? También en un monte, también habrá una víctima, ¿sí? Y es la alianza de Dios con la humanidad que le salva en la persona del Hijo, en la persona de Jesús. Entonces hablará Jesús del reino de Dios, de esta alianza. Habrá como un nuevo decálogo, si podemos llamarlo así, o una nueva disposición o nuevas maneras de alcanzar la vida de Dios perfecta que lo vamos a encontrar en las bienaventuranzas, ¿no? Que las encontramos en Mateo y en Lucas. Se nos revelará Dios de una manera más profunda y también un poquito distinta a la que habíamos entendido en el Antiguo Testamento. Me refiero a esta parte de un Dios que es amor. Yo había dicho con ustedes que si hay alguna palabra que define a Dios en el Antiguo Testamento es fidelidad. Dios es fiel. Ahora, si hay una palabra en el Nuevo Testamento que define a Dios de parte del mismo Jesús, es amor. No hablaremos también tanto en los evangelios como en los hechos de la cuestión del discipulado. Jesús también se escoge a 12 discípulos, así como Dios tenía 12 tribus en el Antiguo Testamento, ¿no? Yahvé. Ahora Jesús escoge 12 discípulos que llegarán a ser estos iniciadores del nuevo pueblo de Dios, ¿no? Repasaremos un poquito entre los evangelios en esta primera sesión la cuestión de los milagros, las curaciones, sobre todo en el evangelio de San Marcos y cuál era la finalidad de estos. Y luego hablaremos un poquito también de las parábolas de Jesús, de la enseñanza de Jesús, esta enseñanza nueva que ha traspasado los siglos, que ha traspasado las barreras de todo tipo, que sigue siendo relevante. Y aunque es cierto, vivimos en un tiempo de una crisis de fe, de una crisis de las religiones en general, la enseñanza de Jesús, a la hora que le rascas, sigue siendo tan o aún más relevante que nunca en medio de la realidad que vivimos. Desde que se encarna, aquí tengo la anunciación, ¿no? Que nace, que es presentado al templo, que crece, ¿sí? Que se pierde en el templo, que madura y que sale a hacer su ministerio público después del bautismo y que padece, que muere y que resucita. Entonces, vamos sobre los evangelios, que son los que nos presentan a Jesús, como yo le había mencionado, ¿no? Como yo le había mencionado en el Antiguo Testamento, pues en el Nuevo Testamento nosotros tenemos 4 versiones de la misma historia. Los evangelios es la historia de Jesús, literalmente, es la historia de Jesús. Es la misma historia
contada con 4 versiones o con 4 lentes distintos. Tenemos a la versión de San Marcos, la versión de San Juan, la versión de San Lucas y la versión de San Mateo. Al menos entre los relatos canónicos. Hay más evangelios que se llaman evangelios apócrifos que no entraron en la Biblia después de ser revisados porque tenían cosas extrañas. Estas 4 versiones, había más, son las que quedaron después de un análisis profundo de estas. Pero de hecho hay más evangelios apócrifos que evangelios canónicos. Tenemos 4 canónicos, estos 4, ¿sí? Juan fue probablemente el último que entró, ¿sí? Y que también tuvo un proceso medio largo para ser aceptado, pero hay evangelios apócrifos, ¿no? Bastantes, el evangelio de María, de San Pedro, el de Judas, el de los ebionitas, hay un montón, el evangelio de la verdad, el evangelio de... hay un montón que hicieron, sobre todo a mediados del siglo II, siglo III, un montón de evangelios gnósticos, de evangelios gnósticos, de esta corriente que surgió. Si me da tiempo hablaré un poco de. Entonces, vea, a propósito, que yo decía que en el Antiguo Testamento tenemos varias versiones de algunos relatos. Acá, ¿sí? Tanto Mateo, Marcos, Juan y Lucas nos narran la misma historia. La historia de Jesús, ¿sí? Desde la versión de cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Por qué no nos quedamos con una? Porque la una ayuda a la otra y la otra ayuda a la otra, porque se complementan, porque entonces la figura de Jesús va tomando como que más rasgos, lo entendemos más. No sé si aquí hay alguien que se dedique a la cuestión estoy pensando no sé, de abogados o la cuestión de crímenes y cómo cuando hay un crimen o alguna escena o alguna cosa, entonces entre más testigos tengas, y a veces un testigo dice una cosa y otro testigo dice otra cosa, y es, ¿cuál dice la verdad? No, los dos dicen la verdad desde su punto de vista. Uno estaba en este lado y otro estaba en este lado. Este vio el hecho desde esta situación, algo que no percibió el otro, se complementan. Algo parecido sucede con los evangelios, ¿sí? ¿Cómo se formaron estos así súper rápido? Fue un proceso. ¿Por qué se parecen? Hay 3 evangelios de los 4 que les llamamos sinópticos, los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas se parecen bastante en su estructura, en los relatos, en una serie de cosas. Estos 3 se parecen muchísimo. Se les ha llamado así evangelios sinópticos, del griego sin, que quiere decir con, y opsis, que quiere decir vista o vistazo, que los podemos estudiar de un vistazo o con un vistazo, porque se parecen bastante. Antiguamente, por el siglo IV, siglo V, San Agustín dijo como que las flechitas quiere decir quién tomó de quién. Entonces como que Marcos tomó de Mateo y Lucas tomó de Marcos y Lucas tomó de Mateo. Eso quiere decir, esta es la teoría de por qué se parecen estos 3 evangelios, por qué tienen la misma estructura. San Agustín dijo que porque por muchos siglos se pensó que el primer evangelio que se escribió fue San Mateo, por muchos siglos, ¿sí? Fue San Mateo. Entonces, se hablaba, de hecho, una versión en arameo por ahí en los años 40, que ya no la mencionan mayoría de los biblistas, pero basado en eso, ¿no? San Agustín decía que fue el primero y entonces después Marcos tomó de Mateo, Lucas de Mateo, y como que el segundo hubiese sido Marcos y el tercero, según esto, hubiese sido el de San Lucas. Más tarde, lo que llaman la teoría de Wilke, y esto ya es en el siglo XIX, dijeron que no fue Mateo, ya se empezó a desechar esta idea de que Mateo fue el primero que se escribió. Dijeron, no, fue Marcos, porque es el más sencillo, es el más corto, es el que de alguna manera tiene como el esqueleto nada más, y los otros desarrollan más. Entonces dijeron, no, entonces fue Marcos. Esa fue la teoría de Wilke. Entonces Lucas tomó de Marcos, Mateo, quitaron la teoría de Mateo, tomó de Marcos, y ¿sí? Mateo tomó de Lucas. Entonces ya ponen a Marcos primero, segundo Lucas, tercero. Eso le llaman en estudios bíblicos el problema sinóptico. Más tarde, en el siglo XX, se empezó a hablar bastante de la teoría de las 2 fuentes, Y entonces se agregó una cosa, esto en Alemania,
que agregaron algo que se llamó la fuente Q, de Quelet. Quelet, que quiere decir fuente. Dijeron que existió, no la tenemos, no hay un manuscrito, no se ha descubierto. Se concluye por el estudio de estos tres evangelios que probablemente existió un documento, un documento fundacional, un documento inicial que no lo tenemos, que le llaman Q, y que ahí me parece que aquí falta una flecha, tomaron los tres y por eso se parecen, ¿sí? A eso se le llama la teoría de las dos fuentes. Bueno, acá es Marcos y Q, pero algunos incluso agregan que Marcos tomó de Q también, de alguna manera, ¿sí? Y Q otra vez es Quelet, que quiere decir fuente, Entonces, Lucas tomó de Marcos y tomó de Q, Mateo tomó de Marcos y tomó de Q de alguna manera. Y otra vez fue ya datando con más exactitud de cuál fue primero, cuál fue después, con todas las invenciones nuevas que existen ahora. La teoría más actual, ¿sí? Sobre el problema sinóptico, sobre por qué se parecen y las partes que no se parecen, de dónde salieron, es la siguiente. Dicen que otra vez vamos a la teoría de las dos fuentes, todo normal, y algunos agregan que hubo una parte que es solamente de Lucas. Ya en una es decir, que sí, Lucas tomó de Marcos y tomó de Q, pero que hay una parte que ni viene de Marcos, ni viene de Q, ni la tiene Mateo, ¿sí? Ni la tiene Mateo, entonces que Lucas tuvo una fuente que solamente fue de Lucas. Y eso le llaman Lucas, la parte especial de Lucas, ¿sí? De alguna manera. Y también hay una parte que solamente tiene Mateo, que no viene ninguna ni encuentra paralelo con ninguna de los otros dos, ni con la fuente Q probablemente. Entonces le llaman la parte especial de Mateo. Este es como que lo más actual. Debió existir una fuente, Marcos es el primero en escribirse, posteriormente Lucas y Mateo, ¿sí? Y tanto Lucas y Mateo tuvieron como dos fuentes por separado que enriquecieron cada uno de sus evangelios. Sin más, entramos a los evangelios, a las cuatro versiones, y entender en qué se parecen y en qué se diferencian cada uno, o qué nos dice cada uno de Jesús, porque esa es la historia. O sea, nos cuentan la historia de Jesús, en qué se basa cada quien, qué le diferencia. San Marcos, a menudo, y si usted ha ido a las iglesias, sobre todo las más viejitas, las iglesias más viejitas, va a encontrar que a los evangelistas los representan con algunas imágenes, ¿sí? Y a Marcos de manera concreta lo presentan con un león, a Marcos, a San Marcos, ¿no? El evangelista, un león porque que es fuerte y rudo, porque el relato de San Marcos es el primero de los evangelios, no tiene la infancia, los relatos de la infancia de Jesús, comienza en el desierto, Jesús ya es adulto, comienza el evangelio de Juan, no habla de la infancia de Jesús en absoluto, ni de la adolescencia, comienza en el desierto el evangelio con Juan el Bautista bautizando a la gente y Jesús acercándose a Juan. Respecto a quién escribió los evangelios, ¿no? Acá Marcos, nos referimos a Juan Marcos, ¿no? Aparece en Hechos, no estuvo entre los 12, no es uno de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles, perdón. Seguramente estuvo entre los discípulos, los 72 o los 120, había como que unos números más de gente que acompañaba a Jesús. Juan Marcos, esta es otra cosa que también pasa mucho en el Nuevo Testamento, en tiempos de Jesús, que las personas tenían dos nombres, es muy parecido a como sucede sobre todo con los coreanos en Estados Unidos, que tienen un nombre en coreano, pero como no es traducible al inglés, entonces adoptan un nombre en inglés, ¿sí? Y siguen con su nombre étnico coreano, pero adoptan un nombre gringo generalmente para sus documentos oficiales y todo. Entonces, en tiempos de Jesús tenían como dos nombres, un nombre étnico de judío en hebreo, y luego tenían un nombre en griego, ¿no? Para relacionarse, para la cuestión de la lengua. Entonces, Juan, ¿sí? Es un nombre en hebreo, proviene del hebreo, pero Marcos es un nombre en griego, es el mismo. Este es probablemente hijo
de la familia que vivía en Jerusalén, que tenía esta casa que tenía 2 pisos, que se la prestaban a Jesús en varias ocasiones en la última cena, que también estuvieron ahí los apóstoles cuando vino el Espíritu Santo. Ese es Juan Marcos. Si es este el que escribió el Evangelio. Ahora, quiero decir otra cosa que puede ser así como que puede ser escandalosa a lo mejor, o alguien usted lo puede encontrar como nuevo. En el Nuevo Testamento, como en el Antiguo, se da mucho lo que se llama la pseudografía. Pseudografía. ¿Qué quiere decir eso? Que dedican los libros, que el autor a veces no es el autor, es alguien que escribe y dedica su obra, su libro, a cierto personaje importante, por su importancia, por respeto, por honor, por etcétera. Entonces, cuando hablamos de los evangelios, quiero decir, y no estoy anulando que no lo escribieron ellos. Puede ser que lo escribió Juan Marcos, el que sigue Mateo, el que sigue Lucas y el que sigue Juan. Pero puede ser que no. Muchos biblistas hablan de eso. Puede ser que lo escribió un discípulo de ellos, de cualquiera de estos, y que lo dedicó a su maestro, que lo dedicó a uno de estos apóstoles o estos discípulos que fueron muy cercanos a Jesús, muy cercanos a Jesús. El primero es Juan Marcos, vivía en Jerusalén, no era de los 12, era seguramente a los 72. Pedro de hecho lo declara como su hijo. En primera de Pedro 5:13 encontramos como que Marcos, y aunque Marcos también estuvo con Pablo, al final termina con Pedro en Roma. De hecho, hay mucha gente que dice que el evangelio de San Pedro es el de San Marcos, que fue Pedro el que le hizo los relatos a San Marcos, el que le contó de manera sencilla lo que habían vivido de cerca con Jesús. Es primo de Bernabé, que también nos hablan los Hechos de los Apóstoles y Colosenses, ¿no? Es compañero de Pablo, ¿no? Esto lo menciona Pablo en 2 de Timoteo también, pero es sobre todo secretario de Pedro. Él sabía escribir, seguramente Pedro no sabía escribir. Era pescador, esto también era muy común, entonces Marcos es probablemente quien escribe. Entonces es amigo y compañero de Lucas, de Timoteo, de Tito y de otros más. Celebramos su fiesta el 25 de abril. Este es Juan Marcos, ¿no? Al que se le atribuye el primer evangelio. ¿A quién se lo escribe? Eso también es interesante. Cada evangelio va dirigido a una comunidad concreta. Y eso hace que cuando los estudias lo entiendas, porque quien lo escribe tiene en mente a la comunidad que le está escribiendo, en muchos sentidos. Al parecer, los destinatarios de este evangelio, ¿sí?, son los gentiles. De manera concreta, ¿sí?, los gentiles o los paganos que viven en Roma. Los que no son judíos, y si va dirigido a unos judíos o judio-cristianos, son la gente que vive en Roma. ¿Por qué? ¿Por qué concluimos esto? Que este evangelio va dirigido a la comunidad cristiana y no cristiana de Roma. Bueno, ahí termina Pedro. Al parecer Marcos estuvo ahí. El libro está lleno de latinismos y es en Roma, no en el resto del imperio, donde se habla el latín, que es la lengua oficial de los romanos. Encontramos palabras como centurión, legión, que eran palabras la encontramos en el Evangelio de San Marcos. Hay numerosas explicaciones, yo escribo aquí, de las costumbres judías y la tradición y traducción, y la traducción de palabras que están en arameo. Es decir, otra vez, Marcos le está escribiendo a un grupo de gentiles romanos sobre Jesús, que es judío, y sus tradiciones. Entonces, cuando va a narrar alguna fiesta, le explica cuándo sucede, por qué sucede, qué se hacía. ¿Por qué? Porque no le está escribiendo a judíos. No entienden lo que está escribiendo. Si no les explica, les va a pasar por acá. Todas las palabras que están en arameo las traduce como talita cum, levántate, o niña, levántate, éfeta, ábrete. O sea, todas las palabras que aparecen en arameo, Marcos las traduce. Utiliza muchas palabras en latín. Va dirigido a los romanos. El Evangelio de San Marcos va dirigido a la comunidad de Roma. Y probablemente es escrito desde ahí. Muy probablemente, ¿sí? Entonces, algunas otras características a propósito de lo que estoy diciendo. Se escribió muy seguramente entre el año 63 y el año 64 al año 67 promedio. Durante la sangrienta persecución de Nerón, recordamos, Roma fue quemada en el año 64 y porque Nerón le echó la culpa a los cristianos.
que para perseguirlos estaba loco, Nerón estaba loco, realmente estaba loco, no es rollo. Al final se suicidó, mató gente de su misma familia, ¿no? Entonces, cuando estudias con calma el Evangelio de San Marcos, sabes que no llegó el año 70. El año 70 es como que un parteaguas. El año 70 nos ayuda mucho a datar, al menos en el Medio Oriente y en Roma, las obras, porque algunas asumen la destrucción, ¿sí? Y algunas no la asumen. El Evangelio de San Marcos no asume la destrucción, ¿sí? El actual libro que tenemos de San Marcos está escrito en griego, ¿no? Probablemente después del año 70, pero el original, el primer San Marcos que tuvimos, seguramente fue antes de la destrucción, de Roma. Fue escrito en Roma, ¿no? La mayoría apunta en eso. El estilo, otra vez, es el más cortito de todos los evangelios, tiene 16 capítulos nada más, ¿sí? Tiene 16 capítulos. Casi todo lo que está en San Marcos, casi todo, absolutamente casi todo, ¿no? Salvo algunos versículos bien poquitos. Aquí dice, de hecho, en el segundo, 25 versículos, 25 de los numeritos chiquitos son solamente de San Marcos. Son solamente de San Marcos. Los otros 636 versículos están en los otros evangelios. ¿Por qué lo estudiamos? ¿Por qué lo estudiamos si la mayoría del evangelio de San Marcos está en los otros? Porque no es lo que dice, sino cómo lo dice. Tiene una riqueza impresionante. Otra vez, gramaticalmente es medio pobre el Evangelio de San Marcos, ¿no? Repite mucho y sucedió qué, Muchos le han llamado a San Marcos el primer catequista, porque pone la historia de la vida de Jesús como de una manera sencilla, no tan rebuscada, nada que ver con el Evangelio de San Juan. Podemos casi tocar a Jesús, un Jesús muy humano, muy sufriente el de San Marcos. Explica las costumbres judías, es un evangelio muy querigmático, muy sencillo, ¿sí? Las verdades que nos va a enseñar. Otra vez se le llama el evangelio de San Pedro. Yo pongo aquí que a Marcos no le interesa ni la gramática, ni la geografía, ni la cronología. De hecho, va a tener varias lagunas y varios problemas ahí. Solo le importa anunciar a Jesús. No está en detalles, no está en cosas rebuscadas, es anunciar a Jesús. Lo demás para él pasa a segundo término, es que la gente conozca a Jesús, por eso escribe su evangelio. Se centra muchísimo en los milagros de Jesús, más que ninguno de los otros 3 evangelios. De hecho, Jesús acá parece como un milagrero, se dice un taumaturgo, pasa de milagro en milagro. Puede reciar, y es en el evangelio de Marcos donde encontramos más descripción de milagros. Exagera en algunas expresiones, ¿no? En algunas expresiones, por supuesto, usa un tipo de hipérbole también, de alguna manera. Hay quien dice que como llevaban a todos los enfermos, seguramente llevaban a muchos enfermos, pero en el Evangelio de San Marcos llevaban a todos los enfermos y todos quedaban sanados, dice, ¿no? Y le dicen los apóstoles a Jesús en uno de los pasajes que está en San Marcos, todos te buscan, y todos, pues, te imaginas así como que todos venían a él. Nos habla de una multitud inmensa, y luego que no les quedaba tiempo ni para comer, o sea, estaban súper ocupados. De alguna manera tiene este recurso, ¿no? Se les echaban encima, o sea, era como que la muchedumbre, etcétera. Es una cosa muy particular del Evangelio de San Marcos. La estructura es muy sencilla, la estructura del Evangelio es muy sencilla, la dividimos en 2 partes. San Marcos se divide en 2 partes. Del capítulo 1, ¿sí? La introducción, por supuesto, pero luego lo que llama el misterio de Jesús, del capítulo 1 al capítulo 8. Entonces, los primeros 8 capítulos del Evangelio de San Marcos, Jesús no quiere que sepan quién es. De hecho, a esto se le llama el secreto mesiánico en San Marcos, el secreto mesiánico. Jesús no quiere que sepan quién es. Hace un milagro, por ejemplo, expulsa a unos demonios y los demonios empiezan a hablar. Ya sabemos quién eres. Eres Jesús de Nazaret, ya has venido, y Jesús los manda a callar. Cuando hace un milagro delante de los apóstoles, dicen, no le cuenten a nadie, como que Jesús no quisiera que se den cuenta quién es él. ¿Sí? Entonces, toda la primera parte, del capítulo 1 al capítulo 8, se desarrolla en torno a esto, ¿no? Y los discípulos y Jesús va haciendo cosas, pero se desarrolla en torno a esto. En el capítulo 8 abre otra sección
con la declaración de Pedro de tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. ¿Sí? Ahí se empieza a revelar el misterio, empieza a decir, sí soy el Mesías, pero el Mesías que va a morir y no le gusta a la gente. Entonces, la segunda parte del Evangelio de San Marcos, ¿sí? La segunda parte tiene que ver con la revelación del misterio de quién es Jesús. Es el Hijo del Hombre. Y hace 3 anuncios de la pasión ahí en el Evangelio. Y progresivamente va revelando esto. La pasión es terrible. Cuando ves o lees, la pasión de San Marcos, es como lo están matando, lo están haciendo pedazos. Es como pobrecito Jesús de alguna manera, aunque suene loco lo que estoy diciendo ahorita. Por ahí con la narración porque nos presenta un Jesús muy sufriente, muy dolido, ¿sí? La cristología de San Marcos, y con eso hago paréntesis y vamos a un descansito. Para San Marcos, y esto es muy interesante, y desde el inicio, como empieza el Evangelio, ¿sí? Nos presenta esto. Para San Marcos, Jesús es el Hijo de Dios. Y esto es interesante, porque les está escribiendo a los romanos. Y los romanos eran politeístas, y los romanos tenían una historia, ¿no? Parecida a la de los griegos, que los dioses, grandes dioses, tenían hijos, ¿sí? Que se convertían como los dioses que sucedían a los otros. Entonces, cuando Marcos escribe y presenta a Jesús a los paganos, les dice, les voy a hablar de Jesús, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, y entonces le llama a caray, ¿cuál otro Hijo de Dios? Ellos conocían las historias de los dioses de ellos, entonces así comienza a presentarlo. Un tema que nos presenta es la ceguera y la incomprensión del mesianismo, ya lo había mencionado, el misionero de Jesús, de parte de sus discípulos y de los judíos. Esperan un Mesías distinto, no al que Jesús viene de alguna manera a realizar, ¿no? Que padece, que sufre, que muere por nosotros, para rescatarnos, para darnos libertad. Esperaban un Mesías más bélico, un Mesías más al estilo, estoy pensando del rey David, de Salomón, que le regresara las glorias de siempre, ¿no? Ya había mencionado el secreto mesiánico. Hay por muchos momentos, la mitad del libro, que Jesús no quiere que lo conozcan. Jesús es la buena noticia. Sí, es la buena noticia, la buena nueva. Jesús es un taumaturgo, hace milagros. Y esto es maravilloso, ¿eh? Hace milagros y expulsa a los demonios. Esto es una cosa tan importante en los evangelios, porque muchos profetas, mucha gente, incluso en otras religiones, llegan a hacer milagros. Pero la cuestión de expulsar demonios solamente Jesús la hace como tal cuando se está revelando, ¿sí? Es amigos de sus discípulos, a pesar de que, y nos presenta así la vida de los discípulos, como que no les cae el 20, como que los discípulos no terminan de entender. O sea, Pedro mismo dice, tú eres el Hijo de Dios, y después se pone enfrente, o sea, muy rápido se le cruzan los cables, y es como si no entendió lo que él mismo dijo. Nos presenta al Mesías sufriente, ¿no? El Hijo del Hombre, nos da la faceta o la parte más humana de Jesús, y a mí me encanta. Otra vez, sí, al final se revela como el Hijo de Dios, por supuesto, pero sí, mayoría es como muy humano. Tendemos a presentar mucho como este Jesús en control, con mucha paz, como que sabía todo, y Marcos no, nos presenta un Jesús muy humano, este Hijo de Dios, sobre todo en la pasión y en la muerte, como no tiene control, lo están matando, lo están haciendo pedazos.